Moltes gràcies, senyor president. Quiero empezar mi discurso de una manera clara, concisa y categórica. Señor Rajoy, señor Montoro, señores y señoras del Gobierno, Compromís Equo va a votar en contra de estos presupuestos sin ningún atisbo de duda. Y les vamos a combinar a devolverlos y a traer otros. Y lo vamos a hacer por dos razones, como ciudadanos y como valencianos. Precisamente hoy, 25 de abril, que hace 305 años que los valencianos perdimos por justo derecho de conquista nuestros fueros y nuestras libertades nacionales. Vayamos por partes. Estos presupuestos son fruto de este pacto de reforma del artículo 135 de la Constitución, un pacto que el Partido Popular y el PSOE hicieron a espaldas de los ciudadanos, una reforma exprés de la Constitución sin que los ciudadanos tuviéramos oportunidad de refrendar, una reforma que consagraba un principio básico, establecer un objetivo final de déficit por encima de las necesidades de los ciudadanos. Objetivo que la propia Unión Europea ha fijado en el 5,3 por encima de su propia propuesta del 5,8. Es decir, que estos presupuestos fijan, gracias a esa reforma pactada por el Partido Popular y por el PSOE, que la prioridad es que primero cobren los bancos y solo después de ellos todos los demás, las personas. Eso es lo que nos dictan desde Europa unos líderes que no nos representan, que quieren regir nuestras vidas sin consultarnos, que deciden nuestro futuro sin preguntarnos. Son, por tanto, unos presupuestos que traen un claro deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales de las personas. Son unos presupuestos ineficaces que no reactivarán la economía y traerán más paro, como ustedes mismos han reconocido. Unos presupuestos injustos a la hora de repartir los recortes de las diferentes partidas. Un ejemplo, la media del recorte es del 17%, pero Defensa solo tiene un recorte del 8,8%, Justicia solo del 6,3%, Presidencia de solo el 3,8%, Interior de solo el 4,3%, la Casa Real de solo el 2% y la Iglesia ningún recorte. Por el contrario, Educación tiene un recorte de casi el 22%, Agricultura, sí, Agricultura, del 31,2%, Sanidad del 13,7%, Empleo y Seguridad Social del 7,4%. Vemos el contraste y las cifras hablan por sí solas. Constatamos que los recortes afectan mucho más a los sectores más importantes para el bienestar de las personas y para su futuro. Ya lo anunciamos el día de la investidura del presidente. Sabíamos que ustedes iban a atacar la educación, la sanidad y los servicios sociales y ahora lo constatamos de manera inequívoca. Familia e infancia disminuyen un 42%, mayores un 38%, violencia de género un 21,3% y luego hacemos minutos de silencio. Dependencia un 13,7%, investigación y desarrollo un 25%. ¿Qué les decimos a estos jóvenes? Que se vayan al paro y a la inmigración, ¿no? Y políticas de empleo un 21%. Esto es un insulto a los más de 5 millones de parados. Y mientras ustedes amnistían a los defraudadores, ¿qué les decimos a las familias, señor Montoro? Les decimos que son solo 4 cafés, les decimos que solo son unos pocos euros, que los recortes son para todos menos para los que ocultan su dinero a Hacienda. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Sean valientes y expliquen qué significan estos presupuestos. Miren a la cara a los ciudadanos y díganles la verdad. No se escondan en las palabras y digan tijera en lugar de ajuste. Digan desmantelar en lugar de reformar. Digan despedir personas en lugar de adelgazar el sector público. Díganles que con estos presupuestos no se va a crear empleo. No vamos a salir de la crisis. No vamos a vivir mejor que antes. Digan la verdad de una vez. Díganles que las finanzas han ganado la política y por favor, dejen sus vídeos de una vez. Los ciudadanos están hartos del y tú más. Los ciudadanos están hartos del van a por todo o no han dejado nada. Los ciudadanos estamos hartos de sus cuentos de miedo y esos presupuestos son un cuento de miedo, un cuento en que la gente buena, la gente normal y corriente pierde, en el que solo ganan los malos, los especuladores, los defraudadores, un cuento al revés con un mal final. Les decía al principio que Compromís Equo
no podía respaldar estos presupuestos por dos razones. He intentado explicar nuestro rechazo como ciudadanos. Ahora intentaré argumentar nuestra oposición como valencianos. En primer lugar, nos fijamos en la inversión. Son unos presupuestos absolutamente injustos con los valencianos. El conseller de Economía, Gerardo Camps, y actualmente diputado de esta Cámara, presentaba un documento en las Cortes, hechos por expertos, donde se explicaba de manera muy clara el déficit que tenemos los valencianos. Prestamos servicios, pero el Estado no nos da el dinero necesario para prestar. Es igual que Extremadura, igual que La Rioja. Y eso que parece tan sencillo, tan de sentido común, es una cosa que los diferentes gobiernos del PP y del PSOE nos han negado de forma sistemática desde siempre. Nos han negado el derecho a ser iguales, y a las cifras me remitiré, porque los números son tercos pero claros, tozudos pero transparentes. Los valencianos representamos más del 10,8% de la población y el 9,6% del PIB. En cambio, las inversiones en nuestra comunidad autónoma representan el 7,9%, una diferencia de casi 3 puntos. Pero por esa diferencia dejaremos de recibir un mínimo de 378 millones. Es decir, que si la media española de inversión por habitante es de 323 euros, los ciudadanos de Alicante, de Castellón y de Valencia solo tendremos 201 euros, 122 euros menos que la media, 122 euros menos que los demás, un 38% menos. Ahí está la clave, señora Díaz, ahí está la clave, señores de UPyD. Y no solo eso, aún hay más. En abril de 2010, el entonces conseller de Economía, Gerardo Camps, y actualmente diputado de esta Cámara, presentaba un documento en las Cortes, hechos por expertos, donde se explicaba de manera muy clara el déficit que tenemos los valencianos. Prestamos servicios, pero el Estado no nos da el dinero necesario para prestar esos servicios. Un déficit que entre 2001 y 2008 cifraba en 3.400 millones de euros. Un déficit que el año pasado representaba 300 millones de euros, un 8% menos por cápita. En declaraciones a la prensa afirmaba: estamos sufriendo un mayor endeudamiento por una menor financiación. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Compromís Equo está absolutamente de acuerdo con estas afirmaciones del entonces conseller y ahora diputado. Con quien no estamos de acuerdo es con la viceportavoz de esta Cámara, la señora Marta Torrado, cuando afirma en Valencia, hablando de los presupuestos, que no es hora de mirarse el ombligo. Señora Torrado, no es hora de mirarse el ombligo, es hora de mirarse los bolsillos. Y los valencianos tenemos 122 euros menos de inversión por habitante. 122. Mirémonos los bolsillos. O el mismo presidente que decía: hay que arrimar el hombro. Sí, señor Fabra, hay que arrimar el hombro, pero todos, no unos más que otros. O la señora Rita Barberá, que cuando dijo: ahora soy leal, hablando de los presupuestos, ya exigiré. ¿Cuándo exigirá, señora Rita Barberá? Cuando no manden los suyos aquí en Madrid. Entonces exigirá. Son declaraciones hipócritas que me producen vergüenza. Y me produce risa cuando el señor Montoro hablaba ayer de que el Partido Popular hablaba igual en la oposición que cuando estaba gobernando. No hablan igual, señor Montoro. Ustedes cambian su discurso cuando mandan o cuando están en la oposición. Nos dijeron que cuando llegara el PP a Madrid sería el fin de la discriminación de la comunidad autónoma del País Valenciano, el fin de la discriminación de los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia. Y vemos una vez más que no es así. Los números no mienten, señor Montoro, señores del PP. Son ustedes los que mienten. Con la llegada del PP al Gobierno, las diferencias no solo se reducen, sino que aumentan de manera significativa. Señor diputado, tiene que ir acabando. Me quedan 30 segundos. Nosotros firmamos el pasado noviembre un compromiso con los ciudadanos y con los valencianos, que son los que nos han puesto aquí, que son a quienes debemos rendir cuentas. Y estos presupuestos son injustos, ineficaces e insolidarios con los ciudadanos y con los valencianos. Por eso les digo a los diputados valencianos del Partido Popular: ¿ustedes con quién tienen un compromiso? ¿Con los valencianos o con su propio partido? Piénsenlo antes de apretar el botón verde para aprobar estos presupuestos. Se han quedado solos, señores del Partido Popular. No han conseguido crear ni una sola complicidad en toda la Cámara. Compromís Equo lo tiene muy claro. Nosotros apretaremos de forma decidida el botón rojo para decir no de forma categórica, para devolverles estos presupuestos
presupuestos, para que traigan ustedes unos presupuestos para las personas, unos presupuestos que sirvan para crear empleo, para salir de la crisis y para contribuir a la pequeña felicidad de las persones. Moltíssimes gràcies, senyor president, per ser tan amable i tan condescendent.